En mi caso no, profe, por alguna razón mi editor de Visual Basic no se abre. Al ¿No se principio abre? cuando hicimos la prueba, Sí, lo abrí y, y ya después lo cerré y ya no lo puedo volver a abrir, no sé por qué. aquí aquí en la pestaña de programador en Visual Basic o también se puede abrir con Alt F11. El libro sí lo grabó como archivo de Excel habilitado para macros que tenga la extensión XLSM, porque si no lo graba uno como XLSM o archivo de Excel habilitado para macros, todo el código que usted escriba se pierde, se borra. Sí, sí lo guardé con ese archivo. Ah, caray, qué raro que no se abra ahí el Visual Basic. A ver, y si abre, digo, si cierra el archivo de Excel y lo vuelve a abrir, Ya quizás que también sea lo él. hice, profe. ¿Vale? Ya también hice eso de abrir y cerrar. Bueno, de cerrar y abrir más bien. Ajá, Y tampoco. no. Ah, chis, qué raro, porque en veces sí se queda como que alguna ventana de diálogo abierta y no nos permite cambiarnos ahí a la otra ventana de Visual Basic, pero pues si ya lo cerró todo el archivo de Excel y demás, pues debiera poder. Pues no sé, al menos que alguna requisito de seguridad ahí del Mac haya bloqueado el Visual Basic. No sé si, no sé, Eduardo, ¿no has tenido problemas? No, profe, es que hice lo que usted me dijo y le instalé Windows a mi Mac y de ahí he estado haciendo estas 2 semanas el curso y ya no he batallado. Ah, ok. Bueno, pues ya qué podrá hacer, pero pues nada más es abrir ahí el Visual Basic, a no ser que, como le digo, ¿verdad? Que alguna cuestión del Mac, por cuestiones de seguridad, le haya bloqueado el Visual Basic. Porque como le digo, como es un lenguaje de programación, pues a veces puede uno escribir código que pueda ser malicioso, ¿verdad? Pero pues de todos modos, pues no, o sea, debería de mandarle o algún mensaje, no creo que se haya bloqueado así completamente el Visual Basic. Ya sé, profe, pero igual continuemos. De todos modos, yo lo voy siguiendo. Bueno, ok, Bueno, para acabar el ejercicio, porque no está así muy largo, pero bueno, para ir explicando hay diferentes partes. Muy bien. Aquí en la presentación, bueno, aquí las opciones para grabar macro. Como vemos, aquí está una referencia de Visual Basic, lo que es la referencia del lenguaje de programación Visual Basic, y luego por aquí algunas de las funciones de hojas de cálculo de Visual Basic. Voy a abrir esta de acá. Ah, caray, no se copió. Aquí está deshabilitada la opción de copiar. Ah, con razón no le puedo dar. Uso de las funciones. Bueno, a lo que voy es algunas de las funciones que utilizamos en el Excel
como por ejemplo esta que estamos utilizando para calcular el pago de la mensualidad a pagar del crédito que contratamos. Utilizamos una función de tipo financiera de Excel. No las podemos usar como tal en el código de Visual Basic, sino que se deben de usar funciones de Visual Basic. Quizás lo que hace internamente Excel, aquí nosotros estamos utilizando la función pago, que es una función que ya está traducida del inglés al español. Pero cuando vamos a trabajar con el lenguaje de programación Visual Basic para generar algunas macros, vamos a ver que algunas de esas funciones tenemos que buscarlas, cuál es su equivalente en Visual Basic. Y por ahí, en este PDF que les voy a pasar al rato, ahí vienen esas funciones. A ver, ¿por qué no me abre? Ahí está. Por ejemplo, estas funciones en Visual Basic. Como mencionábamos ahorita, por ejemplo, si yo quiero buscar el equivalente de la función financiera, por ejemplo, aquí vienen algunas funciones de conversión, de matemáticas, algunas otras funciones, pero a lo que voy es que el equivalente de la función pago en Visual Basic es un equivalente en inglés que no se llama como pago. Se me hace que es esta de PMT. No, es esta de acá, PPMT. ¿Sí? Que especifica el pago principal para un periodo dado en base a una anualidad. Es decir, lo que estamos haciendo con la función pago en Excel. Pero entonces, las funciones que nosotros utilizamos en Excel tienen un equivalente en Visual Basic. Por lo tanto, vamos a utilizar esta función PPMT para calcular ese pago, lo que es el pago de capital y lo que es el pago de intereses. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el primer, que nos ponga en la primera columna el número de pagos, ¿sí? Si aquí yo tengo, por ejemplo, 36 mensualidades y ejecuto mi macro, control H, pues ahí me va a poner las 36 mensualidades. Lo que sigue es poner el pago del capital. Entonces aquí vamos a poner la siguiente fórmula, le vamos a indicar que con la función cells o en las celdas, que me la pongas en el renglón I más 2, coma, en la columna 5, punto, vas a poner que fórmula va a ser igual, y luego abrimos unas comillas, y vas a poner la función que estábamos viendo ahorita, PPMT, ¿sí? Y esa función PPMT lleva como parámetros, ¿sí? Esta función PPMT es la misma que esta que estamos viendo aquí, pago, ¿sí? Bueno, no se crean, no es la misma. Acuérdense que cuando vimos la semana pasada, hay una función que se llama pago, y luego hay otra que se llama, bueno, control Z, una función que se llama pago, otra que se llama pago principal, que es la del capital, y luego otra que se llama pago int, que es el pago de intereses, ¿sí? Las funciones estas acá financieras. Déjame pongo aquí, insertar función. Aquí está, pago de intereses, devuelve el interés pagado, y luego pago principal, devuelve el pago del capital de una inversión, y esta de pago devuelve la suma de pago principal y pago de interés. Entonces, aquí la que vamos a utilizar es la del pago del capital, que es su equivalente en Excel es PPMT. Y esa de pago principal, la voy a poner aquí, esta es igual a pago principal. Fíjense bien, pide como parámetros igual lo que es la tasa, el periodo, el número de periodo. El periodo pues son los 36 mensualidades o las 24 mensualidades.
Y el número de periodo es el número de pago 1, el número de pago 2, el número de pago 3 y así sucesivamente. Y luego el BA, el valor del crédito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, el pago de capital. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer aquí con Visual Basic. Entonces, PPMT, primeramente, me vas a... La tasa anual, sé que está en la celda C4, entonces aquí le vamos a poner signo de peso C, signo de pesos 4, para indicar que es la celda C4, y que esta no debe de variar, y luego entre 12, ¿por qué entre 12? Pues ya platicamos que en la fórmula de pago de capital, la tasa viene anualizada, entonces para calcularla por mes la vamos a dividir entre 12. Coma. Después le tenemos que especificar que el siguiente es el número de pago. Y el número de pago va a ser el equivalente a lo que yo tenga aquí. El número de pago 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y como aquí debe de variar, yo voy a poner que me ponga la D. Y aquí voy a cerrar las comillas. Esto de que tengo aquí es un texto. Y este texto es lo que va a poner en la celda. En programación existe un concepto que es la concatenación de cadenas de texto o concatenación de cadenas de texto con variables. Entonces, yo para decirle que esto varíe de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, es decir, donde tengo el número de pago, cierro esta cadena de texto y voy a concatenarlo con un valor. Entonces voy a poner aquí el signo de ampersand, que es para concatenar. Le vas a agregar el valor de i más 2. ¿Por qué i más 2? Bueno, porque i es la variable i me va a servir para pasarme de este renglón a este renglón, a este renglón, a este renglón, y así sucesivamente. I más 2 es para hacer referencia a estos dos renglones que tengo anteriores. Entonces, i más 2. Y luego le voy a concatenar nuevamente los siguientes parámetros de la función. El siguiente parámetro, si recordamos, cuando poníamos aquí pago principal, necesitamos la tasa, el periodo, ya especificamos el periodo. Ahora, el siguiente parámetro es el número de periodos. El número de periodos es el valor que tenemos en la celda C5. Entonces, aquí ya le ponemos signo de pesos y luego le indicamos que va a ser la celda C, los signos de pesos y luego renglón 5, es decir, la celda C5. Coma. Y luego, el último parámetro es el valor de crédito. El valor del crédito lo tenemos en la celda C3. Entonces, aquí le vamos a poner la celda, signo de pesos C, signo de pesos 3. Cerramos y cerramos las comillas. Voy a grabar esto y voy a ejecutar a ver si es cierto. Le damos control H y por aquí me marcó un error de sintaxis. Voy a ver. Déjame ver dónde está el error. El último parámetro, hay un espacio, ¿no? Después de la coma. ¿O no es eso? A ver. Pues no debería. A ver, déjame ver. PMT. Entre 12, coma, y luego aquí D, se cierra. A ver, vamos a ver ahí. Control H. Error de sintaxis. Aquí me falta otro signo de igual. ¿Sí? Porque aquí, déjenme cancelo aquí la depuración.
Fíjense bien, aquí a la variable fórmula le voy a asignar, ¿sí?, lo mismo que como si yo estuviera poniendo todo esto. Es decir, que en esta celda de aquí, voy a poner este signo de igual, y luego la función pago, y luego todos estos parámetros. Era lo que me estaba faltando. A ver, vamos a grabarlo. Control H. Y no, a ver qué pasó. A ver, ¿qué más me está faltando? PMT C4 entre 2. Y luego coma de esto es cells en la posición y más 2,5 punto fórmula va a ser igual. Bueno, esto es quizá lo que está un poquito en veces más complicado. Error de sintaxis. ¿Qué me está faltando? Y más 2,5 punto fórmula va a ser igual. PPMT C4 entre 12, coma D, serán las comillas, un tercio y más 2, a ver. Ok. Ahí está. Ahí está. Y más 2 en la columna 5, punto fórmula va a ser igual a PPMT, y luego la celda C4 entre 12, coma, y luego la celda D, y hasta aquí cerramos este texto, para concatenarle que la D se tiene que estar variando. ¿Por qué va a estar variando? Porque aquí va a estar, tiene que dividir el número de periodos D entre 1, y luego D es entre 2, entre 3, entre 4, etcétera, etcétera, que es el número de periodo, ¿sí? Ahí está. Muy bien, entonces ese es el primer valor que tenemos. Y la siguiente función es muy similar, lo que es el pago de interés, pago int, voy a ponerle aquí, igual a pago interés. Fíjense bien, también hay que especificar la tasa, el periodo, el número de periodo y el valor del crédito. Si se fijan es lo mismo, nada más cambia el nombre de la función, que en este caso es el pago del interés. Ya tenemos la del pago del capital, ahora es la del pago del interés. Entonces, esto que ya me sirvió, control C, lo copio, lo voy a pegar aquí abajo. Esto va a estar en la columna 6 y la función para el cálculo del interés es IPMT. Entonces lo grabo, le doy control H y ahí veo que ya se ve, está funcionando. Igual si aquí yo le pongo 12, control H, fíjense bien. Aquí, bueno, antes de eso vamos a ponerle
una instrucción. Voy a poner aquí encima. Una que me limpie la parte de arriba, para que no me esté dando esa. Voy a poner range, un rango. Fíjense bien, yo quiero que cada vez que vaya a hacer el cálculo de mi tabla de amortización, me limpie todas estas celdas, ¿sí? Como pueden ser 24 mensualidades, 48, 72, no sé cuántas, pues a lo mejor yo le voy a poner un rango grande que me limpie esas celdas. Entonces le voy a poner voy a poner que el rango de la D2 hasta la H100, por ejemplo, ¿sí? Punto, voy a usar una función que se llama clear, y fíjense bien, después de que pongo el punto, me pone todas las funciones que pueden ir asociadas a un rango. Fíjense bien, cuando yo selecciono un rango, lo puedo activar, le puedo agregar un filtro, puedo borrarla, puedo poner una serie de datos, puedo cortarla, por aquí debe de venir copy, aquí está copy, entonces puedo hacer las mismas funciones que hay en Excel, aquí ahora sí me aparecen, pero yo lo que quiero es limpiar el contenido. Aquí debe venir una función que se llama contents. Bueno, clear contents. Contents, ahí está. Control S. Quiero que me limpie ese rango. Entonces, a ver, voy a probar nuevamente. Ahí está 12 meses. ¿La grabé? No. Control H. Depurar. Clear con. Y es de 2 puntos H100. Grabo. Control H. Ahí está. Fíjense bien. Ahora sí ya me funciona. Me borra el contenido. Si ya le pongo 36 meses, ejecuto Control H, ahí está. Ahora le pongo 12 meses, Control H y me borra. Perfecto, ya está quedando mejor. Pero bueno, estábamos con la función de apagar. La función apagar, la función en Visual Basic, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? En apagar tengo que hacer aquí una función de este tipo, que me suma estas dos celdas, el pago de capital más el pago de intereses. Creo que suma estas dos celdas, cierro. Eso es lo que quiero que hacerlo, pero esto lo tengo que poner en código, ¿sí? Pero esa es la idea. Si se fijan, aquí es la función suma. Pero como esto, tenemos aquí una interfaz que viene en español, pero que internamente todo se maneja en inglés, yo voy a poner aquí, voy a copiar estas líneas de código, y esto va a ser en la columna 7. En la columna 7, igual, vamos a poner una nueva variable fórmula, y ahí lo que vas a hacer es que me vas a generar una suma. Entonces vas a mandar llamar a la función suma, pero en inglés pues es sum, ¿sí? Dentro de Visual Basic en inglés es sum. Me vas a ejecutar la suma, ¿sí? De la celda ¿qué celdas me vas a sumar? La E y la F. Y ahora, ¿qué celda? Pues no le puedo poner directamente la celda E3 con F3, porque la siguiente ciclo, o la siguiente ejecución del siguiente ciclo sería E4 con F4 y luego E5 con F5. Entonces, aquí también tengo que poner alguna variación. Entonces, esto va a ser igual a lo que hay
No sé si estaba bien. Suma. Me vas a sumar lo que viene en la celda E. Poner con mayúsculas en la celda E. Coma. Bueno, cerramos las comillas y luego le voy a concatenar con un ampersand el valor de I, de la variable I, más 2. Después de eso, le tengo que concatenar nuevamente dos puntos. Pero esto ya va entre comillas. Dos puntos, signo de pesos, la F. Cerramos las comillas. Y luego el ampersand. I más 2. Ampersand, comillas. Cierro el paréntesis y cierro comillas. Fíjense bien, entonces aquí es como que una fórmula. Esto es una cadena de texto. Y a esta cadena de texto le voy a concatenar una variable que va a ser I más 2, para que aquí me ponga que vas a hacer lo que hagan en E3 y luego en E4, en E5, E6 y así sucesivamente. Y aparte le vas a concatenar lo que tengas en F y luego le concatenas igual aquí. Esto debe ser una I más 2. Y así sucesivamente. Vamos a probarlo. Ejecuto. Control H. Y ahí está el total a pagar. ¿Sí? Que esto es lo mismo que la mensualidad que estamos calculando aquí. Acuérdense que con la función pago me da la parte del capital más la parte de los intereses. Y esto siempre va a ser un pago fijo de 13,397. Pero aquí lo estamos desglosando. ¿Cuánto pertenece el pago de capital? ¿Cuánto hay intereses? Y eso a suma de pago de capital más intereses me va a dar este total a pagar. Y luego ya le podemos restar lo que es el saldo del crédito. Ese saldo del crédito va a ser igual a los 150,000 pesos menos la sumatoria de lo que se vaya pagando en cada uno de los meses. Entonces eso lo vamos a hacer igual con otra fórmula. Aquí vamos a poner cells en la posición I más 2, columna 8, punto, fórmula va a ser igual, abrimos comillas, vamos a poner lo que hay en C3, signo de pesos, C, signo de pesos, 3, lo que hay en C3, menos la sumatoria de lo que hay en E, desde E3, signo de pesos, desde E3, dos puntos hasta, fíjense bien, aquí me tiene que hacer la sumatoria. En el saldo del crédito va a ser este total a pagar menos este de aquí. Ahora, en el siguiente mes va a ser este menos estos dos. Ahora, en el tercer mes va a ser este menos estos tres. Entonces, por eso aquí vamos a poner que este es el capital total menos la sumatoria desde E3 hasta E y según en la posición que vaya dentro del ciclo. Entonces, aquí cerramos la cadena de texto y le vamos a concatenar el valor de la variable I más 2 y le concatenamos por último que cierre las comillas, cerramos el paréntesis y comillas. Grabamos nuevamente, ejecutamos nuestra macro, control H y, caray, aquí, fíjense bien, aquí me puso porque me faltó el signo de igual, me lo puso como si fuera un texto cualquiera y no una fórmula. ¿Por qué? Porque
aquí me faltó el signo de igual para que esto me lo tome como una fórmula. Entonces lo grabo, actualizo, control H y ahí está. Muy bien. Ahí ya tenemos este código. Ya me generó mi tabla de amortización. Ahora, si yo le cambio aquí 24 meses, le doy control H y ahí está toda mi tabla de amortización a 24 meses. Si yo le pongo que son 3 años, son 36 meses. Bueno, pues control H, ahí están los 36 meses. Y 5 años son 60 meses. Control H y ahí están los 60 meses. Pero bueno, para que salga aquí todo, lo voy a poner nuevamente a 12 meses. Bueno, y aquí seguimos teniendo este pequeño problemita. Habría que, ahorita que le pongamos que no se ejecute esto automáticamente hasta que le dé clic a un botón. Pero bueno, ¿cómo vamos hasta este punto? ¿Sí están escribiendo estas fórmulas ahí en Visual Basic? Fíjense bien, ¿cómo vamos construyendo con este código que nosotros vamos escribiendo todo lo que es la tabla de amortización? Con respecto al código que se generó anteriormente para hacer únicamente esta parte de aquí, fíjense, para hacer únicamente esta parte de aquí, todo el código que se escribió. Y nosotros con poquito código estamos haciendo mucho más. Pero porque este código lo estamos ya escribiendo nosotros. Cuando usamos la grabadora de macros, pues nos genera a lo mejor quizás mucho código basura. Si ustedes se pusieran a investigar, no nada más esto es exclusivo de Visual Basic, casi cualquier herramienta que nos automatice el proceso de escritura de código nos genera mucho código basura. Por ejemplo, si por ahí, ¿quién? Alberto, tú eres ingeniero en sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si hayas programado en programación web y que hayas utilizado el Dreamweaver para generar algunas páginas web. Pues el Dreamweaver también genera mucho código basura y genera muchas clases para los estilos y demás. Entonces, es más o menos el mismo caso. Aquí el Visual Basic, sí, pues lo hace automático, pero te genera mucho código basura. Y aquí, pues, estamos generando con menor código los mismos resultados. Sí, en este caso de las macros, yo creo que el código basura que genera es cuando arrastra uno el mouse, cuando cambia de celda o algo así, todo eso genera un código, ¿no? Exactamente, exactamente, te pone mucho código innecesario. Muy bien, ¿sí vamos bien hasta este punto? ¿O les falta algo aquí de las fórmulas? Para esperarlo. A mí me falta la última fórmula, profe. Permítame tantito, ya me la acabo. Sí, está bien. A lo mejor no les estoy dando tanta chance de escribir el código, ¿eh? Aquí en veces lo difícil es cuando estamos haciendo algo como esto, en el cual estamos desplegando aquí una función y luego cerramos aquí las comillas de la función y luego usamos este símbolo, el ampersand, que sirve para concatenar cadenas. Por ejemplo, ese ampersand, voy a ponerme aquí tantito en la hoja, pero déjame para no tapar el código, esto lo hago un poquito más para acá. Ahí está. Por ejemplo, el ampersand, ¿qué es? Por ejemplo, yo tengo un texto aquí
un texto X y aquí un texto de aquí, no sé, algunos números. El ampersand, si yo pongo aquí, esto es igual a esta celda, y luego pongo el ampersand, y luego esta celda, la concatenación o concatenar se refiere a juntar el contenido de las dos celdas, en este caso en Excel, y en el caso de aquí del Visual Basic es concatenar el contenido de dos variables. Por ejemplo, si ya ejecuto esto, le doy el Enter, fíjense bien, me junta texto X y luego 43,445. Esto es lo que está haciendo el ampersand, me concatena el contenido de dos celdas o el contenido de dos variables o el contenido de una variable y un texto. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta parte? Aquí yo estoy escribiendo, por ejemplo en esta parte de aquí, hasta aquí estoy escribiendo esta fórmula, cierro la fórmula y luego le voy a concatenar el valor de la i más 2. Y luego ya le concatena esa parte del i más 2 y luego después tengo otro símbolo de concatenar. ¿Qué es lo que va a concatenar? El signo de pesos y la F. ¿Esto por qué lo estamos haciendo así? Para poderle indicar, fíjense bien, ¿por qué? Porque en mi celda, esto que tenemos aquí con signos de pesos, si se acuerdan, lo que son las referencias absolutas y referencias relativas, las referencias absolutas es cuando hacemos referencia a una celda en específico y que a la hora de copiar o de arrastrar esa fórmula a otro lado, no se actualice en relación al número de celdas que hicimos el desplazamiento, sino que se mantengan fijas. Entonces, si se fijan aquí en lo que es esta fórmula, si seleccionamos aquí la columna E, vemos que C4 entre 12 permanece fijo, igual que C5 y igual que C3, y lo único que varía es el valor de la D. Si yo me voy pasando hacia abajo, vemos que el único valor que varía es D, y luego ahí está de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, y así sucesivamente. ¿Sí? Lo mismo hicimos de este lado. Muy bien, ahí ya estamos automatizando nuestra tabla de amortización, todavía nos falta hacerle ahí algunas mejoras. Quizás para este código, vamos a ponerle aquí arriba, pues que ponga el mensaje de tabla de amortización. Generalmente habíamos generado este código, a lo mejor este código de aquí de tabla de amortización, fíjense bien, cada vez que vamos escribiendo en una hoja, o cada vez que vamos escribiendo una nueva macro, me lo va poniendo aquí en diferentes módulos. Aquí en el módulo 1 tengo la prueba de la macro que hicimos, aquí está la prueba. A lo mejor de esa prueba, a lo mejor lo que sí me pudiera servir es traerme esta parte de la tabla de amortización. A lo mejor yo no me sé el código necesario para hacer esto de aquí, que me seleccione las 5 celdas, que me las combine, que me las ponga en negritas y que me aumente el tamaño de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues puedo generar momentáneamente otra macro para ver el código. En este caso, pues ya lo tenemos. Fíjense bien, aquí está el código de esa macro. Fíjense bien, aquí me dice, se selecciona esa celda, se pone la fuente en negritas, me lo pone que sí, y luego me incrementa el tamaño de la fuente. Entonces, puedo yo utilizar parte de esa celda o de ese código. Y por aquí, fíjense bien, esta de aquí, selection.merge, es la que me hace la combinación de las celdas. Entonces, yo veo que este código de aquí, selection merge, más este código de acá, quizás me pueden servir. Control C. Si se fijan aquí, parte de ese código basura que les menciono, inicialmente el título de tabla de amortización estaba en un tamaño 10,
y luego le di clic para hacerla más grande y se puso 12, y luego le di otro clic para hacerla más grande y se puso 14. Si le hubiera dado 10 clics para irlo haciendo más grande, aquí se hubieran almacenado los 10 clics que hice. Entonces yo, si lo quiero de un tamaño en específico, pues puedo quedarme con ese último valor en vez de estar repitiendo tantos. Entonces, parte de ese código lo voy a copiar, del merge, y esto de aquí, control C, me lo voy a llevar al módulo 2, que es donde tengo la otra macro, y quizás lo pueda poner después de estos o antes, lo voy a poner aquí arribita. Ah, no, pero de limpiar contenido lo vamos a poner antes. Y aquí le voy a poner que me seleccione del S1 al G1, al C1, coma, al G1, que me los combine, pero antes de combinar, déjenme lo voy a poner que en el renglón, del renglón 1, columna 4, que me ponga tabla de amortización. Y luego que me lo seleccione, ya no me sirve porque pues quiero el valor de 14. Muy bien, ese código. Ahí está, entonces lo grabo, me voy aquí a mi hoja, le doy control H, y por ahí se me fue, yo creo, a ver, finalizar. No, otra vez, control H, le tengo que dar depurar para que se detenga. Del C1 al G1. Bravo. Control H. Ahí está. Ah, bueno, pero veo que aquí me equivoqué. Le puse el C, debe ser del D. No, está bien. Entonces, ¿por qué me lo está haciendo desde el C? Ah, no, aquí está. D. G al H. Lo grabo. Control H. A ver, ¿por qué lo está poniendo en el C? Ahí sí. No, como esto ya estaba combinado anteriormente, déjenmelo descombino. Separar celdas. Lo voy a quitar. Control H, ahí está. ¿Sí? Si se fijan, yo puedo, si hay cosas que no sé cómo se hacen, puedo generar una macro temporal para ver cuál es el código y simplemente copiarlo, que ahorita, en la primer macro que hicimos de ejemplo, para hacer lo que es este título de tabla de amortización y combinar las celdas, pues veo que me escribió todo este código desde aquí. Pero yo examinando este código veo que todo esto de aquí pues no tiene ninguna utilidad. Quizás a lo mejor esto de aquí para centrarlo. Pero yo puedo ahorrar muchas líneas de código si voy simplificando. Pero obviamente pues sí hay que tener un poquito de conocimiento, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Pero bueno, podemos estar haciendo pruebas y pruebas y no pasa nada, ¿verdad?
Muy bien. Entonces, control H, y ahí está nuestra macro. Fíjense, otra cosa que también estamos viendo aquí, pago de capital no se ve completo, ni pago de intereses. Entonces, le podemos dar un ancho fijo a cada una de las celdas. Si no me sé cuál es la función para establecer el ancho de la celda, pues simplemente creo una macro temporal, arrastro una celda, por ejemplo, es más, voy a hacerlo así rápidamente. Voy a abrir aquí una nueva hoja, y no sé cómo escribir el código para hacer más ancho una celda. Bueno, pues puedo inventarme rápidamente una macro y después la borro. Voy a grabar la macro, le voy a poner, así le voy a dejar macro 2 y le voy a poner que esta va a ser con control shift L, por ejemplo. Control shift L, le doy a aceptar y simplemente quiero que me grabe la macro que hice más ancho una celda. Detengo la macro, me voy al editor de Visual Basic, y aquí está el código. Este código, digo, pues este código me sirve, control X, y por ejemplo le puedo poner, no sé, por ejemplo aquí después de, lo puedo pegar aquí, y le digo que, por ejemplo, de las columnas de la, ahora sí me voy aquí a mi Mac, aquí en la 5, quiero que estas, fíjense bien, voy a arrastrar. Si se fijan, cuando voy arrastrando me va diciendo cuánto es el ancho. A lo mejor aquí me fijo que quizás unos 16, 17 es correcto, hasta 16 pudiera ser. Bueno, entonces le voy a decir que de la E, F, G y H tengan un ancho de 16 columnas de la E a la H, tengan un ancho de columna de 16, control C, y la de número de pago, como está más chiquita, le puedo dar un tamaño más pequeño, por ejemplo, bueno, esta va a ser la D, de la D a la D, por ejemplo, de 10, lo grabo, ejecuto mi macro, control H, y ahí está, número de pago con un tamaño de 10, esta de aquí con un tamaño de 16, esta con un tamaño de 16, y cada una con un tamaño de 16. Y voy poniendo aquí mi código. Entonces, estas fueron las dos que le acabamos de agregar. Y a lo mejor, pues sí, me voy llenando de otras macros que no me sirven de nada, ¿verdad? Pero esas las puedo, ya una vez que la probé, que me sirvió esa macro para ver cuál era el código necesario, bueno, pues me voy aquí a macros, y esta que pusimos de, esta macro 2, pues ya la puedo borrar. Desea eliminar la macro 2, sí, ya no me sirve esa nada más quería ver cuál era el código para cambiar el tamaño de las celdas. Ahora, otra cosa. Bueno, ¿vamos bien hasta este punto? ¿Ya le cambiamos el tamaño? Fueron estas dos líneas de aquí. Muy bien. Ahora, ya voy generando mi tabla de amortización, pero yo quiero, a lo mejor ya tengo la tabla. Pero ahora quiero ponerle a lo mejor los bordes. De ahí le pongo los bordes y ahí está. Pero si luego yo le digo que esto es a 24 meses y ejecuto mi macro con control H, pues ya se salió de la de mi contenido. Entonces, dentro de la generación de mi macro, tengo que poner también que me ponga esos bordes. Voy a limpiar aquí y borrar formatos. Ahora, tengo la misma situación, no me sé el código necesario para generar esos bordes, pues le podemos hacer como lo hicimos ahorita. A ver, más o menos necesitamos de
de la D3 a la H3. Entonces, voy a grabar otra macro. Vamos a grabar otra macro, vámonos a programador. Bueno, antes de irnos a programador, fíjense bien, aquí en vista tenemos otro acceso a macros. Si no queremos habilitar la pestaña de macros, podemos entrar a esta opción, ver macros y grabar macros. Pero aquí las opciones están más limitadas. Lo mejor es agregar la opción en el menú, la opción de macros. Pero igual lo puedo hacer desde aquí. Entonces le voy a poner grabar macro. Y esta se va a llamar macro 3, no me interesa cómo se llame. Control, la tecla Shift y la L la voy a llamar. Aceptar. Y simplemente que me sirva esto como de referencia para saber cuál es el código necesario para poner bordes a mis celdas. Entonces yo necesito más o menos de la D3 a la H3. Y el ancho o cuántas filas no me interesa porque esa va a ser variable. Entonces me voy a inicio, le pongo los bordes y ahí ya se me generó. Quizás también me interese que el primero esté en negritas y que tenga un relleno. Y ahora sí voy a detener mi macro. Igual puedo detenerlo aquí en la pestaña programador y luego aquí detener macro o en la parte de abajo. Donde sea, pues es lo mismo. Entonces detengo mi macro, me voy al código de Visual Basic y veo que todo este código es para poner los bordes. Fíjense bien, empieza desde el D3 hasta el H10, porque fue el rango que yo seleccioné. Entonces voy a copiar todo este código hasta aquí, control C, y este código lo voy a poner después del for. Y ahí pues simplemente lo pego. Pero aquí, si yo lo ejecuto como está, bueno, lo voy a grabar. Si yo lo ejecuto como está, le voy a poner aquí control H, y como yo nada más había puesto ¿qué es? Ah, perdón, esto estaba desde el D3, debería ser desde el D2. Fíjense bien. Primeramente voy a corregir. Una cosa a tomar en cuenta, que si yo le doy control Z, lo que yo haga con macros no lo puedo deshacer. Por ejemplo, yo quiero deshacer esto que me puso aquí en el pago 1, que me lo puso con negritas y con este formato. Yo quería que en negritas y con un formato de fondo me lo pusiera en los títulos. Y lo puso en esta celda. ¿Por qué? Porque yo aquí tenía seleccionado que era en la D3, pero debería haber sido de la D2 a la H2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí dentro del código busco esa parte donde pone el color de fondo, que es aquí D3H3. Entonces aquí voy a corregir, debe ser de D2 a H2, que me lo ponga en negritas. Y ahí está bien. Y luego que tiene un relleno sólido con esos colores. Entonces ahí ya corregí esa parte. Otra cosa que tengo que corregir, fíjense bien, aquí el rango para que me ponga las celdas con lo que son los bordes, yo había seleccionado aquí del D10 al H10, es decir, hasta el renglón 10. Pero yo no sé si, por ejemplo, si yo le puse a 24 meses, a 48 meses, o a un mes, a 3 meses, entonces esta tabla o este formato del contorno de mi tabla va a ser variable. Sí va a iniciar desde la celda D2H2, pero dónde termine, eso no sabemos. Pero sabemos que tenemos una variable. Entonces, eso se hace aquí, donde se está seleccionando de la D3 a la H10. Entonces, ¿qué ajuste tendría que hacerle aquí? Porque, por ejemplo, yo le puedo ajustar aquí, bueno, pues son 12 meses, le pongo un 12, control S.
ejecuto mi macro, control H. Pues ahí ya está, a los 12 meses. Bueno, no son 12 meses, 12 renglones le puse. Si le pongo aquí hasta el 20, control S, para grabar, control H, la ejecuto, pues ahí está bien. Caray, ¿hasta cuál le puse? H120, acá me fui de más. Pero ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le haríamos aquí, jóvenes? ¿Cómo creen ustedes? Dándole el valor de la variable, ¿no? El valor de la variable, exactamente. Dejen, primeramente voy a borrar este formato. Borrar formatos. Ok, exactamente, el valor de la variable. Si ya tenemos una variable i que nos está controlando, entonces aquí en vez de H120, le voy a poner de 2 puntos hasta la H, pero aquí le voy a poner el variable de i, pero se lo tengo que concatenar, la variable i. Control S, aquí en vez de 24 le voy a poner 12, control H, ahí está. Pero me faltó 1, ¿por qué? Porque vamos a sumarle 1, i más 1, control S, control H, ahí está. Si le pongo a 15 meses, a 14 meses, control H, ahí está. Si le pongo 1 año y medio, son 18 meses, control H, ahí está, ya me funcionó. Si le pongo 36 meses, que serían 3 años, control H para ejecutar mi macro, ya se fue de más, ¿por qué? Control H, se me hace que no había borrado todo el formato. A ver, déjenme selecciono todos estos, le voy a poner borrar, voy a poner borrar todo. Voy a poner borrar todo para que me lo vuelva a generar. Control H, ahí está. 36 meses. Sí, lo que pasa es que anteriormente, acuérdense que le había puesto hasta el 120 o algo así. Control H, y veo que mi tabla se genera correctamente, con su formato y su... Pero ahora si yo le pongo menos, 12 meses, control H, fíjense bien, sí me está limpiando los valores, pero me está dejando esta tabla o estas bordes. ¿Por qué? Porque yo aquí arriba le puse clear content, que me limpia el contenido de la celda. Cuando nosotros le damos aquí borrar, tenemos opción de borrar todo, borrar formatos, borrar contenido, que este es el clear contents. Para borrar formato, pues debe ser clean format. Entonces, copio esta línea, control C, y en vez de clear contents, le digo, bórrame el formato. Grabo mi macro, le doy control H nuevamente, clear format. ¿Cómo se llama la función? Visual Basic para aplicaciones, clear contents. Pero estamos buscando... es que es clear formats, con S, clear formats, para borrar los formatos. Entonces, clear formats, control S. Bueno, cuando algo nos marca error, pues hay que buscar en la ayuda. Para buscar la ayuda, pues es ponerle VBA, que es Visual Basic para aplicaciones, y luego ya el nombre de la función, en este caso clear formats, que limpia el formato del objeto. Entonces, clear formats, grabo. Voy a ejecutar nuevamente esto llegó hasta el 50. Voy a ejecutar nuevamente mi macro, control H. Ahí está, a 12 meses, 36 meses, control H. Ahí está. Ahora si le pongo un valor menor, 12 meses, ahora sí me tiene que borrar el formato. Control H. Ahí está. Muy bien, entonces ya va quedando mejor nuestra macro.
Esto de aquí, déjenme lo borro, esto lo había puesto nada más para poner las funciones. Muy bien, ya vamos generando mejor nuestra tabla de amortización. Y con control H ejecutamos nuestra macro. Habíamos dicho anteriormente que podíamos asignar la macro a un botón dentro de aquí de mi hoja de Excel o incluso aquí en la barra de herramientas. Ya tenemos ahí nuestra macro. Quizás todavía por ahí nos falten algunos detallitos, pero bueno, ya vamos viendo que ahí va quedando nuestra macro. Yo quiero que esto me lo haga cuando yo no quiero presionar las teclas control H porque a lo mejor si dejo de usar esta hoja 3, 4, 5 meses, a lo mejor se me olvida cuáles eran las teclas que tengo que presionar. Para darle a lo mejor quizás un poco mejor presentación, vámonos aquí a la pestaña programador y yo quiero que esto se ejecute en vez de presionar control H cuando yo le dé clic a un botoncito. Entonces, para poner un botón, vámonos aquí a la pestaña programador, le vamos a dar clic en insertar y aquí tenemos diferentes controles de formulario. Un formulario es, por ejemplo, un formulario que llenamos en una página web. Por ejemplo, para llenar nuestros datos, ahí nos ponen un formulario donde capturamos nuestro nombre, nuestra edad, nuestra fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y luego viene un botón que dice aceptar o enviar. Entonces, aquí nosotros podemos insertar diferentes tipos de controles que se usan en los formularios. Como aquí tenemos los botones, las listas desplegables, casillas de verificación, lo que son controles de números, que en algunos lenguajes de programación se llaman spinners, listas combinadas, lo que son los radio buttons o botones de opción, esto que nos sirve para agrupar contenidos, aquí para poner algunas etiquetas, aquí algunas cajas de captura, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es este botón. Presionamos ahí el botón, vemos que el apuntador del mouse se pone como una especie de cruz. Quiere decir que nosotros necesitamos arrastrar el mouse para pintar ese botón. Entonces presionamos el mouse y sin soltar el botón del mouse arrastramos y este va a ser nuestro botón. Entonces ponemos ahí un botón y aquí automáticamente se abre una ventana. Ese botón, cuando le des clic a ese botón, ¿qué vas a ejecutar? Bueno, pues se lo vamos a asignar a una macro. Como ya sabemos, una macro es un código de programación escrito en Visual Basic para generar una automatización de procesos. Entonces tenemos aquí las macros que existen. La macro 3, que no hace nada, bueno, que pone ahí una serie una pequeña tabla con los bordes, la prueba que hicimos inicialmente, y de tabla de amortización, que es lo que nos interesa. Entonces voy a asignarle a este botón que cuando yo le dé clic al botón se ejecute mi tabla de amortización. Entonces le doy a aceptar y ahí me dice botón 1. Entonces, si yo quiero quitarle eso de botón 1, pues le puedo dar un clic aquí, le doy clic con el botón derecho y le doy editar texto o simplemente le doy doble clic y aquí le puedo poner, no sé, por ejemplo, ver tabla de amortización. O en vez de ver, pues quizás a lo mejor en vez de ver generar la tabla de amortización. ¿Sí? Entonces yo le cambio aquí a 24 meses y en vez de darle control H, pues le doy aquí un clic en el botoncito y ahí me genera la tabla de amortización. Entonces, si ya le pongo 36 meses, le doy clic aquí en mi tablita, me genera la tabla de amortización a 36 meses. Si ya le pongo, no, pues es que yo le quiero pagar rápido en 6 meses, le doy clic y ahí me genera mi tabla de amortización. Y ya esto pues nos va quedando de mejor forma, ¿verdad? Si yo quiero mover ese botoncito, pues le doy clic con el botón derecho, lo muevo.
y demás. Incluso si le quiero cambiar, por ejemplo, le quiero poner negritas para que se vea más grande. Bueno, pues le voy aquí a inicio, le cambio el tamaño, le pongo de tamaño 14, le pongo negritas, y ahí está mi botoncito, y ahí está. Le cambio aquí, bueno, quiero 12 meses, genero mi tabla de amortización. Y ya vamos automatizando nuestro proceso. Muy bien, ¿cómo vamos hasta este punto? ¿Todo bien? ¿Cómo se les hace este tema de macros en Excel? Por ahí Daniela Gallegos dice que bien. Muy buena herramienta. Sí, es muy buena herramienta para automatizar muchos procesos, pero sí involucra mucha programación y mucho conocimiento de un lenguaje de programación, que en este caso pues es el Visual Basic. Que si quisiéramos dominar todo este tema de macros, pues sí, también cuando tenemos muchos datos, exactamente. Dominar este tema de macros, pues sí necesitaríamos pues varios cursos, ¿verdad? Porque como le mencionaba, es bastante extenso. Un ingeniero en sistemas pues lleva en un semestre una materia que es fundamentos de programación y luego en otro semestre programación orientada a objetos, o sea, como quien dice, en un año ven toda la parte relevante de la programación y luego ya después en otras materias ya se enfocan a algo más específico, como programación web, como programación móviles, programación en arquitectura cliente-servidor y demás tipos de programación, ¿verdad? Orientada a diferentes finalidades. Sí, por ahí iba a preguntar algo, Daniela. Sí, bueno, hay que grabarlo. Genera aquí el código y hay que grabarlo aquí en el disco. Igual control S es el acceso directo. Aquí archivo, aquí nos dice, control S es el archivo. Control Z, por ejemplo, no, si aquí ejecutamos el código y este código me modifica algunas celdas, yo no puedo deshacer lo que se hizo en estas celdas con control Z. A eso me refería. El control Z, por ejemplo, a lo mejor, vamos a suponer, voy a borrar todo nuevamente, voy a generar esto, voy a borrar todo esto, borrar todo. Yo ejecuto mi tabla de amortización y digo, ay, pues quiero borrar esto. Si yo le doy control Z, si se fija, ni siquiera está habilitado esta parte de aquí de deshacer. ¿Por qué? Porque esto que se generó, la tabla de amortización, todo esto se generó con código. No lo puedo yo deshacer manualmente. Entonces, vamos a suponer que yo aquí tuviera, voy a poner nuevamente a borrar todo. Vamos a suponer que yo aquí tenga cierta información. Ahí tengo información. Vamos a suponer que esas tonterías que puse ahí, vamos a suponer que sea información importante. Y yo le di control H o le di clic aquí en mi botoncito. Ya me borró lo que yo tengo. Si yo le quiero dar control Z para volver a tener lo que tenía antes, no lo puedo hacer. Si se fijan, control Z me lo rechaza. Ni siquiera se habilita aquí el control Z. Entonces, lo que se haga con macros no se puede deshacer. Claro que si ya esto me lo generó la macro y yo ya me pongo a modificar esta parte que ya modifiqué esto sí lo puedo deshacer, porque esto ya no lo hice con la macro. Esto ya puedo deshacer la escritura. Ahí lo voy deshaciendo cada uno de ellos. Pero lo que sí puedo estar haciendo
es continuamente estar modificando mi macro, ¿sí? Para generar a ver, tengo que correr. Sí, pues en ese caso exactamente, ¿verdad? Si nuestro código de la macro estaba mal, pues simplemente lo volvemos a ejecutar. Y al cabo nuestra macro, esto de aquí, nos está limpiando primeramente todo este contenido, toda esta sección que vamos a utilizar para generar nuestra macro. Esto primeramente por eso limpiamos el contenido, limpiamos el formato, para asegurarnos de que si aquí había algo, pues lo borre. Y ya después que lo hayamos borrado, pues vamos estableciendo algunos valores, como le vamos poniendo aquí algunos textos, y luego aquí con un ciclo vamos generando todo lo que es la tabla de amortización. Después aquí lo último que hicimos es darle bordes a nuestra tabla. Y bueno, esta macro 3 pues fue una macro que usamos de prueba. Pues si ya no nos funciona, nos podemos ir aquí a macros y la macro 3 la borramos, le ponemos que sí, y si nos vamos aquí al Visual Basic, vemos que ya aquí ya no existe. Anteriormente estaba aquí abajo después de finalizar esta macro de tabla de amortización, pero como ya la borramos desde aquí, desde el Excel, pues también me la borra del Visual Basic. Y sí, como dice Daniela, pues hay que guardar los cambios, ¿verdad? Cuando guardamos aquí en el Excel, se guarda también aquí en la parte del Visual Basic. Entonces, no hay necesidad de guardar en las dos partes. Simplemente con que guardemos aquí en Excel, se guarda también automáticamente en el Visual Basic. Y siempre acordándonos que debemos de grabarlo con la extensión XLSM, que se grabe como macro, porque si yo, por ejemplo, voy a guardar esto, ¿cómo se llama? Esto se llama libro 1 con la extensión de macros y lo voy a guardar aquí como, lo voy a guardar aquí en mis documentos, curso de Excel avanzado. Lo voy a poner como libro 2, pero en vez de macros lo voy a poner nada más como libro de Excel. Lo guardo y aquí mismo me manda un mensaje de advertencia. Las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macros, es decir, el proyecto de Visual Basic. Para guardar un archivo con estas características, haga clic en No y a continuación elija un tipo de archivo habilitado para macros. Para seguir guardando el archivo como libro sin macros, haga clic en Sí. Entonces, si yo le pongo que sí, ya me cambia la extensión a XLSX y sí se guarda los cambios que haya realizado. Pero si yo aquí ya le pongo 24 meses y le pongo que me genere la tabla de amortización, acá sí me la generó. Se supone que aquí no debería estar la macro. Pero, a ver, ¿será porque tengo abierto el Visual Basic? Déjenme cierro el Visual Basic. No, pero pues no debería de existir. Miren qué raro. Caray. Fíjense, esto sí que está raro, ¿eh? No me había pasado. Porque hasta el mismo Excel me dijo que no se iba a grabar, pero aquí estoy viendo que sí se guardó la macro, a pesar de que lo guardé como un libro de Excel sin macros. Si yo le pongo aquí ver macros, a ver, a lo mejor está en memoria, déjenme lo cierro, le pongo que sí se guarde y déjenme, le pongo aquí detalles, como de por fecha. Aquí está, libro 2, es el que acabo de grabar, el 12 de diciembre a la 1:38. Libro 2. Libro 2 con extensión XLSX sin macros. Fíjense bien, aquí no me mandó la advertencia. Ahí está, sí, lo que pasa es que estaba todavía en memoria. 24, ya no me la genera.
Sí, entonces pasó ese detalle, fíjense, aunque lo grabé sin macros, ya estaba grabado sin macros, pero como anteriormente tenía abierto el archivo de macros y estaba abierto el Visual Basic, y aparte de que cerré el Visual Basic, como que las macros se quedaron en memoria. Entonces tuve que cerrar el libro, pero al abrirlo nuevamente, el archivo libro 2, pero ya sin las macros, ahora sí ya no me lo genera, ¿sí? Entonces eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Que si queremos trabajar con las macros, debemos de guardarlo como un archivo habilitado para macros, es decir, que sea de tipo XLSM, archivo de Excel habilitado para macros. Fíjense bien, aquí al abrir este archivo que sí está habilitado para macros, aquí me manda la advertencia de seguridad, entonces habilitamos el contenido de las macros. Y Daniela pregunta, ¿cómo es cuando queremos guardar con macros? Simplemente le damos archivo, guardar como. Bueno, seleccionamos la carpeta donde lo queremos guardar. Y aquí en el tipo hay que cambiarle a este que dice libro de Excel habilitado para macros. ¿Sí? Fíjense bien, aquí ya nos cambia la extensión XLSM. Y ahí está. Muy bien, entonces ahí ya está habilitado para macros. Entonces, ya este sí es el que tiene las macros, le pongo aquí 24 meses, genero la tabla de amortización y ahí está. Muy bien, mencionaba que una vez que tenemos nuestras macros, vamos a suponer, bueno, en este caso es una tabla de amortización, pero vamos a suponer, como habíamos dicho en el ejemplo que habíamos platicado antes, que a lo mejor si yo tengo que en cada uno de los archivos que yo voy a generar de Excel, me ponga quizás aquí el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa, la fecha del día, y eso lo quiero guardar en una macro y que esté disponible en cada una de mis macros o en cada uno de mis archivos de Excel, pues tenemos que guardarlo. Es más, vamos a hacerlo, ¿no? Voy a cerrar este de libro 1. Vamos a abrir un nuevo archivo de Excel. Bueno, vamos a ponerle ahorita porque ya nos queda poco tiempo, voy a ponerle aquí, no sé, como había mencionado, Instituto Tecnológico de Durango. Bueno, esto lo voy a pasar aquí abajo, lo muevo aquí abajo y voy a poner primero Tecnológico Nacional de México. Bueno, pero espérenme. O sea, yo quiero generar una macro para que siempre que abra un nuevo archivo, ponerle a mis hojas como si fuera un tipo de membrete o de cintilla. Entonces voy a generar una macro. Vámonos aquí a programador. Vamos a grabar una macro. Vamos a ponerle que esta macro, vamos a ponerle, no sé, membrete. Y esta la vamos a llamar con Control Shift K. Pero como quiero que me funcione en todos mis archivos de Excel, aquí en guardar macro, ya no le voy a poner este libro, sino en el libro de macros personal, para que lo pueda ejecutar esta macro en cualquier libro de Excel. Entonces, libro de macros personal, le doy a aceptar, se va a grabar la macro, entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, bueno, voy a hacer esta celda más chica y luego aquí le voy a poner Tecnológico Nacional de México y luego aquí le voy a poner Instituto Tecnológico de Durango y luego inicio, lo voy a poner en negritas, lo voy a poner en un tamaño de 18 y lo voy a poner en color azul de ese. Y para Instituto Tecnológico de Durango, caray, ¿qué puse aquí? Se me movió. Instituto Tecnológico de Durango, lo vamos a poner en un color de 14 y lo vamos a poner más o menos un color guinda.
Bueno, ese rojo oscuro. Ahí más o menos vamos a suponer que es un giga. Y luego por aquí a lo mejor quizás la fecha, y luego aquí le vamos a poner igual a la función hoy. La función hoy. Y con un formato de fecha larga. Ahí está. Vamos a suponer que ese es un membrete que yo quiero ponerle a todas mis hojas. Ya está grabando mi macro, la detengo. Ya está. Si presiono al F11, me voy al editor de Visual Basic, o me puedo ir desde acá. Aquí está lo que es esta macro. Fíjense bien, está hasta con todos los errores que escribí. Aquí está primeramente Instituto de Durango Tecnológico. Bueno, no importa, que cuando lo ejecute se va a corregir. Bueno, obviamente hay que recordar eso, ¿verdad? Que la macro va grabando todo. Si me equivoco y corrijo, graba la equivocación y la corrección. Pero ahorita nada más para no hacerlo tan largo, que ya casi es hora, ya tengo ahí mi macro, que dijimos que es Control-Shift-K. Ok. Entonces, se supone que si yo abro un nuevo archivo, voy a poner el nuevo archivo, libro en blanco, y se presiono Control-Shift-K, ahí me inserta mis títulos. Ahí está, libro 2, y si abro otro libro, bueno, pero de la misma versión, estoy abriendo el otro Excel. Si le pongo aquí otro nuevo libro en blanco, presiono Control-Shift-K, y ahí me pone. ¿Sí? Aquí está, libro 3, libro 2. De esta forma me funciona en todos. ¿Sí? Porque lo guardé en el archivo por default de macros. ¿Sí? Voy a cerrar voy a cerrar este. Y bueno, rápidamente antes de que se nos acabe el código, digo el tiempo, perdón, ya estoy con lo del código. Bueno, es que cuando se le viene uno el tiempo encima, empieza uno a bloquear las ideas. Bien, entonces, tengo aquí esta macro que me va a servir para cualquier archivo. Incluso, vamos a ver, me servirá para archivos que ya tenemos, por ejemplo, de órdenes, que trabajamos la semana pasada. Abro una nueva hoja, Control-Shift-K. En este caso, ya no me sirve. Ah, no, lo que pasa es que esta es la versión vieja esta es la versión 2013. A ver, voy a abrir abrir, y me voy a mi PC, curso de Excel, avanzado. Voy a abrir de órdenes. Control-Shift-K. Ya está. O sea, hasta para archivos viejos me va a servir, porque esto ya está en el Excel. Ahora, como es una macro que es de tipo general, pues a lo mejor, y es una macro que voy a estar usando continuamente, pues yo lo puedo agregar a esta barra de herramientas que tengo aquí arriba, donde tengo el botón de guardar y de deshacer y rehacer. Entonces aquí yo le puedo dar, yo aquí le pongo más comandos, y luego comandos disponibles, selecciono aquí macros, y después, ahí en macros, pues busco la macro que acabo de generar. ¿Dónde está? Aquí está, fíjense bien, está en el archivo personal el que se llama membrete, que es el que hicimos ahorita. Le pongo agregar, le doy a aceptar, y aquí está mi macro. Entonces voy a abrir aquí una hoja nueva,
Fíjense bien, estoy en el archivo de órdenes, que es el de la semana pasada. Entonces aquí lo ejecuto y lo puedo estar ejecutando tantas veces quiera. Si ese iconillo que me puso no me gustó, lo puedo modificar. Selecciono aquí en la barra de herramientas de acceso rápido, selecciono el de macros, aquí está personal, le pongo modificar y pues ya le pongo cualquiera que yo quiera, ¿verdad? ¿Cuál le podemos poner? El que sea, esta flecha de acá. Aceptar, aceptar, y ahí está mi flechita, que yo sé que es mi acceso para poner mi membrete. ¿Sí? Ahí está. Incluso si pongo el apuntador del mouse, ahí me dice personal.xlsd membrete. Igual si quiero modificar eso, pues me voy a más comandos, selecciono, le pongo modificar y nombre para mostrar, yo a lo mejor le pongo, no, pues ponle cintilla para membrete. Aceptar, aceptar. Abro otra hoja en blanco, pongo el apuntador del mouse, ya dice cintilla para membrete, ejecuto y ahí me lo pone. Por último, ¿cómo le haría para grabar? Lo puedo agregar aquí dentro de, veo que tengo diferentes opciones aquí en las pestañas, lo puedo agregar a lo mejor aquí en inicio, en insertar, quizás aquí en fórmulas, aquí en datos, no sé, donde yo quiera lo puedo agregar. O puedo agregar una nueva pestaña, ¿sí? ¿Cómo lo haría? Bueno, voy a cerrar este de órdenes para no modificarlo. Estoy aquí en el libro 1, voy a abrir otra nueva hoja. Me voy aquí a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y, fíjense bien, yo lo puedo agregar, no, pues a lo mejor agrégamelo aquí, quizás en fórmulas. Bueno, voy a ver cuál está más vacío. Fórmulas, datos, pues es que casi todos están llenos. Lista, programador, bueno, aquí sí hay un poquito de espacio, pero si yo no quiero habilitar el de programador, pues a lo mejor no. Quizás lo puedo agregar aquí en ayuda, pero como que no sería muy fácil de encontrar, quizás aquí en Power Pivot. O simplemente lo puedo agregar aquí, o simplemente lo agrego como una nueva pestaña. Opciones, personalizar cinta de opciones. Aquí está, nueva pestaña. Si lo quiero poner en uno específico, por ejemplo en fórmulas, lo pongo en un grupo nuevo. Pero si yo lo quiero en una nueva pestaña, ¿dónde quiero poner esa pestaña? Bueno, si lo quiero entre fórmulas y datos, o entre inicio, insertar, o quizás casi al finalizar, antes de ayuda o después de ayuda, entonces aquí me pongo en ayuda, le pongo nueva pestaña, y luego aquí está nuevo grupo, y ahí en nuevo grupo voy a buscar aquí macros, y ahí lo agrego. Nuevo grupo, aquí le voy a poner, en nuevo grupo le voy a poner macros, personalizados, por ejemplo. Y luego ahí está de ahí. Le pongo cambiar nombre. Le pongo igual como en el anterior, cintilla para membrete. Bueno, le voy a cambiar también el icono. Le voy a poner como un librito. Aceptar. Aceptar. Y caray. Bueno, sí me lo agregó, aquí está nueva pestaña, pero a la pestaña no le puse nombre. Sí le puse nombre al grupo, que es como un grupo. Aquí puedo tener diferentes opciones. Este es el grupo de macros personalizados y dentro del grupo de macros personalizados está la cintilla para membrete. Ahí está. Eso es, nuevamente nada más modifico eso, opciones, personalizar cinta de opciones, y aquí nueva pestaña le voy a poner, clico en el botón derecho, cambiar nombre, y en vez de nueva pestaña le pongo, no sé, mis macros, por ejemplo. Mis macros. Aceptar.
aceptar. Ahí está, mis macros y la cintilla para membrete. Bueno, quizás este último ya me fui un poquito más rápido para tratar de terminar. Creo que hoy tenemos varias cosas que hacer, primeramente con lo del solver y ahora con lo de las macros, y como son temas demasiado largos, a lo mejor quizás por las prisas y tratar de acabar, pues quizás sí me fui un poco rápido. Pero bueno, preguntas, dudas, comentarios, jóvenes. No, pues nada más aquí como comentario, o si me permiten como recomendación, es que en el código, pues irle poniendo comentarios para cuando reciclemos, sepamos para qué sirve cada código, se facilita más el recicle de código así. Exactamente, ¿verdad? Que esa es una de las recomendaciones que siempre hacen o hacemos los que somos, o lo que nos dedicamos un poco a la programación, ¿verdad? Ir comentando el código. ¿En cuál quedó grabado? En este libro de macros, sí. Sí, exactamente, lo podemos ir comentarizando el código para saber qué es lo que hace cada parte de mi código. Aquí me voy a macros, digo a Visual Basic, y sí, aquí por ejemplo, aquí podemos comentarizar, ponerle aquí lo que dijimos, el guión sencillo, perdón, el guión, la comilla sencilla, y aquí ciclo para generar la tabla de amortización. Y luego ya me cambio de renglón y cambia a color rojo porque lo detecta como que esto es un comentario. Y luego aquí ya le puedo ir poniendo, por ejemplo, comentarios. Por ejemplo, ese es el comentario. Esta sección sirve para poner los bordes a la tabla, los bordes a la tabla de amortización. Exactamente, como dice Alberto, ¿verdad? Siempre es recomendable ir poniendo comentarios en el código porque ahorita a lo mejor lo empezamos a hacer y luego después, dentro de una semana, un mes, varios meses, se nos olvida qué es lo que hace cada parte del código. Podemos ayudarnos de poner comentarios, ya sea línea por línea o por pequeños bloques de códigos para saber qué es lo que está haciendo cada una de las secciones. Ya esto ya lo grabamos. Muy bien, dudas, preguntas, comentarios. Si me fui rápido ya esta última parte, bueno, creo que todo el día de hoy sí traté de irme rápido para tratar de terminar los temas, que incluso por ahí me faltó un poquito, pero eso último estaba fácil. Por ejemplo, tenemos, ¿se acuerdan que la segunda semana hicimos ahí un dashboard que teníamos que entrar a datos y luego la opción de actualizar todo? Pues ahí podemos crear una pequeña macro en el cual nada más le demos esta opción de actualizar todo para que cuando tengamos nuestra macro, nuestro dashboard, y que ya copiamos ese archivo que teníamos ahí de la base de datos COVID con el nuevo valor, en vez de que entremos manualmente aquí a la opción de actualizar todo, pues generamos una macro y en la macro únicamente le damos clic a este botón de actualizar todo y nos ponga el código necesario para actualizar todo y nos actualice directamente nuestro dashboard. Y si ese dashboard lo utilizamos mucho, pues podemos, asignarlo a una macro, ponerle un botoncito para actualizar o agregarlo aquí al menú de opciones como lo acabamos de hacer. Y ya sería a lo mejor quizás más fácil, o ponerlo aquí en la barra de herramientas, asignárselo a la macro que nos actualiza nuestro dashboard. Pero pues esa macro ya estaría más sencilla, ¿verdad? Es simplemente abrir el dashboard, grabar la macro, darle la opción de actualizar todo. Nada más que, bueno, ya no lo hago ahorita porque pues ya casi se nos acabó el tiempo, nos quedan ahí 2 minutos. Y recordando, por ahí teníamos un archivo grande de 900,000 registros, entonces pues sí se tardaría un poco, sobre todo la actualización y probar que sí lo ejecute. Pero a lo mejor quizás eso se lo pueden llevar de tarea, que ustedes lo hagan, esa pequeña macro. Bien, más dudas, preguntas, comentarios o retroalimentación.
ahí preguntaba a la compañera Daniela que si quería cambiar la fecha, cómo hacía, pero ahí básicamente la fecha se la va a poner la fecha del día, ¿no? Por la fórmula. Exactamente, estamos usando la función hoy. Si usted abre este archivo mañana, pues mañana le va a aparecer domingo 13 de diciembre. ¿Por qué? Porque esta fecha no la puse manualmente. Si se fija, usamos una función de fecha. Entonces, si usted lo abre mañana, este archivo va a ver que ahí automáticamente va a aparecer, ¿qué? Domingo 13 de diciembre. Porque es una función, no es texto que yo haya escrito directamente. Bueno, más dudas, más comentarios, algo de retroalimentación, porque pues si vuelvo, bueno, a lo mejor si vuelvo a dar estos cursos, pues ya sería ilógico que se volvieran a anotar a estos mismos cursos, ¿verdad? Pero a mí me sirve para, pues, para ir mejorando para los siguientes cursos y meter otros temas, ¿no? Diferentes. Que esto de Excel es demasiado extenso. Lo que hemos visto hasta ahorita, pues es una pequeña parte de todo. A lo mejor quise abarcar varios temas de análisis de hipótesis, de macros, de tablas dinámicas, de dashboards, son muchos temas que si nos queremos especializar un tema, pues nos llevaría todo un curso para ver Power Query o Power Pivot, ¿verdad? Pero al menos ya tienen pequeñas nociones de todo para ir especializándose en cada uno de los temas. Profe, ¿y usted Sí. no podría abrir un curso de lenguaje de programación muy básico? Es que, bueno, yo estudié biología experimental en la Universidad de Guanajuato. Yo en ningún momento toqué esos temas, pero a mí me interesa aprender MATLAB, a usar MATLAB, entonces pues para eso necesito saber, pues aunque sea lo mínimo de programación. Y esto de los macros se me hizo sumamente interesante. Sí, esto de los macros está muy interesante, pero sí requiere muchas bases de programación. Eso es, digamos, lo único mal. Para algo básico o algo más o menos sencillo, pues podemos utilizar la grabadora de macros, pero si ya queremos personalizarlo más, pues entonces sí hay que meternos al código y editar ese código que nos genera. Pero claro que sí, la grabadora de macros sí nos ayuda mucho. Y cursos básicos de Excel, sí, quizás ya el próximo año. La parte de análisis de datos, por ahí estoy viendo que Daniela estadísticos con Excel. Fíjense bien, ahorita que pregunta algo Daniela, aquí en archivo, en complementos, en opciones y luego complementos, cuando instalamos lo que era el solver, y se fijan, aquí hay unas que dicen herramientas para análisis, ¿sí? Y esas herramientas de análisis son estas que vienen aquí, análisis de datos, y esos análisis de datos sirven para, por ejemplo, los que hacen mucha investigación. Fíjense bien, aquí viene la parte de análisis de variancia de un factor, de dos factores, covariancia, estadística descriptiva, análisis de Fourier, pruebas F para variancias de dos muestras. Entonces, el Excel es demasiado extenso. Yo creo la mayoría de las personas utilizamos, yo creo, un 10% o quizás hasta menos de las capacidades que tiene Excel, porque muchas veces nada más lo utilizamos para hacer ahí unas tablitas con unas pequeñas fórmulas y nada más. Pero la verdad es que sí se puede realizar muchísimas cosas orientado a análisis de datos, a estadística y demás. Pero pues sí sí se requiere, pues, por ejemplo, para un curso de estadística descriptiva, pues sí sé usar algunas de esas funciones, pero quizás yo no tengo tanto los fundamentos de mucha estadística, ¿verdad? He estado haciendo, por ejemplo, hace poco di un diplomado de Internet de las Cosas y Ciencia de los Datos, y que lo vamos a volver a dar el siguiente año, pero ya ahí vemos un poco de análisis, de usar algunos algoritmos, por ejemplo, de Machine Learning, un poco de análisis de datos con Python. Un compañero lo hace con R, precisamente veo que por ahí Daniela está, por ahí había visto que ella ha utilizado R, ¿verdad? En algún momento. Pero bueno, son muchísimas cosas las que se puede hacer Excel, ¿verdad? Es demasiado extenso. A lo mejor uno lo ve muy simple, pero son muchísimas herramientas las que tiene.
Bueno, ¿alguna otra cosa más? Bueno, si ya no hay nada más, pues entonces por mi parte sería todo. Pues ya no me queda más que decirle, pues muchas gracias ahí por su atención, por estar continuamente cada sábado. Son 4 horas, pues yo sé que es pesado, pero en veces es más pesado un día diario a la vez, quizás se hace más largo, ahí serían como que 4 semanas, pero bueno, es cuestión de adaptarse uno a las cosas. Entonces, nuevamente, pues muchas gracias a todos y pues les deseo feliz fin de semana y felices fiestas. Muchas gracias, profe. Igualmente, Gracias, profe, igualmente. felices fiestas. Pues bueno, pues entonces muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.